Hola, buenas tardes, Hola, buenas tardes. ¿cómo están? Bueno, siendo las 19 horas, acá estamos iniciando esta masterclass. Estamos todavía dando ingreso a algunos asistentes, así que si tienen un poquito de paciencia, ya vamos a empezar. Los invitamos, si quieren ir compartiendo en el chat de dónde son y cuál es su actividad. Si bien muchos completaron el formulario y esos nos lo han contado, bueno, queremos contarles que tuvimos una muy buena repercusión con la invitación a esta masterclass. Vamos a ver si van a poder ingresar todos. Estamos muy contentas de que haya interés en estos temas. Ya vamos a estar empezando. Hola, buenas tardes. Ahí se está saludando Karina, que trabaja, hace ASA para Mercado Libre en Ezeiza. Muy bien. Ezequiel, que hace gestión de calidad del frigorífico Alberdi. Hola, Ezequiel. Vanessa, que es de Paraná y está haciendo la tecnicatura en higiene y seguridad alimentaria. Muy bien. Bienvenida. Ramón Gómez de Bellavista, estudiante de biotecnología y tecnología de los alimentos. Bueno, si nos escuchan bien, si alguien tiene alguna dificultad, bueno, esperemos que no. Esperamos unos. La nutrición, alimentos, nutricionista, Luisina, nutricionista. Natalia, que es de La Plata. Albertina, que es estudiante de la licenciatura de bromatología en Rosario. Estudiante de ingeniería química, Andrea, desde Paraguay. Está bastante variado. Variado. Sí. Sí, bueno, aprovechamos y Nati, les saluda. comentamos que bueno, que justamente
es variada la audiencia en esta masterclass, así que les anticipamos que va a ser una charla donde vamos a hablar justamente de estos 5 pilares, que ahora vamos a ver cuáles son. Pero la mayoría de las personas de ustedes que se anotaron, o no están trabajando todavía, o ahora vemos que muchos de los que ya ingresaron están en función, y también un 70% de los inscriptos, al menos en el formulario, no habían hecho algún curso relacionado con sistemas de gestión. Ahora, más allá de este momentito que siguen ingresando y ya nos vamos a presentar, les contamos que al final de las ponencias nuestras, al final de la exposición, vamos a habilitar un espacio de preguntas, así que lo que les vamos a pedir para que sea ágil la charla es que ustedes, si les surge alguna pregunta, la vayan dejando en el chat. No porque no puedan participar, sino para no generar interrupciones. Y al finalizar entonces toda la exposición, las vamos a ir retomando esas dudas, esas preguntas, las vamos a ir respondiendo en la medida de lo posible, de nuestro alcance, de lo que podamos nosotros compartirles. Y bueno, si se nos excede un poco el tiempo o hay una cantidad de preguntas, después las vamos a ir compartiendo o por mail con el contacto que ustedes nos han dejado o a través de las redes. La idea es que no se queden con dudas, que justamente esto lo hacemos de esta manera y no una máster grabada, sino que en vivo para que ustedes justamente puedan preguntar. Bien, vamos a intentar... Quería aclarar una sola cosita, viendo que hay muchos, por lo que estoy leyendo en el chat, mucha gente que trabaja en frigoríficos, técnico en alimentos. Nosotros la mirada que damos más bien es de nuestra experiencia en servicios de alimentación. Así que, bueno, por ahí van a ver, nuestro perfil está bastante orientado a ese tipo de servicios. Si bien hacemos auditorías en industrias, nuestro mayor campo laboral es en servicios de alimentación, institucionales, empresas de gastronomía y de esa rama. Exacto, en cuanto a lo que podamos compartirles de experiencia nuestra, ¿no? De todas maneras, los conceptos que vamos a desarrollar son genéricos para analista de calidad en cualquier rubro. Si hay alguien que tiene... si tienen silencien los micrófonos. Claro, exactamente, para no tener ruido de fondo. Bueno, vamos a ir empezando, voy a tratar de ir hablando y ver si nos va quedando gente en la sala de espera. Pero bueno, comenzamos entonces. Romina, ¿te parece bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, entonces, antes más allá de esto que hemos dicho, nos vamos a presentar. Yo soy María Laura Rodríguez, soy bioquímica, egresada en la Universidad Nacional de La Plata, en Buenos Aires, Argentina, y trabajé más de 20 años en laboratorio de análisis de agua, análisis de alimento, como analista, realizando este tipo de ensayos, y también en laboratorio de control de calidad de industria, en la parte de justamente liberación de productos. Y desde el año 2004 soy capacitadora oficial por DIPA, que ahora se llama DIPA, antes tenía otro nombre, que es la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios de la provincia de Buenos Aires, para el dictado de los cursos que son oficiales y requeridos para la obtención del carnet de manipulador de alimentos. Y además, bueno, docente universitaria en temas relacionados. ¿Romín? Bien. Mi nombre es Romina Pozobón, yo soy nutricionista, egresada de la Universidad Massa en la provincia de Mendoza. Hace 17 años que me dedico a hacer dirección técnica de empresas de alimentación. Hago la parte encargada del sistema de gestión de calidad.
sistema de gestión integrado. También soy capacitadora oficial de DIPA junto con María Laura para lo que es el carnet de manipulación de alimentos. Realizo auditorías como experto técnico, y soy docente universitaria de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Católica de La Plata, también en materias relacionadas a esto. Bien, entonces, bueno, la vida misma nos ha llevado a Romina y a mí en encontrarnos en distintos puestos de trabajo, yo auditándola a ella como responsable de servicios y demás. Y desde el año 2019 nos juntamos para justamente compartir toda nuestra experiencia en esta consultora que llamamos ASA Control, que tiene estos distintos departamentos, o sea, un departamento de outsourcing, que es decir, actuamos como departamento de calidad externo para industrias o emprendimientos pequeños que no tienen recursos para tener su propio departamento de calidad. Hacemos auditorías internas, hacemos todo lo que tiene que ver con laboratorios, tomas de muestras, análisis de alimentos, superficies, inscripciones para RNE, para habilitación de establecimientos, y también tenemos nuestra área de capacitación. Dentro de esta área, post pandemia, se fortaleció el aula virtual, y entonces acá es que estamos convocados con esta masterclass, que es la primera que vamos a brindar en este año 2023. Ya vendrán otras capacitaciones, y bueno, hoy iniciamos entonces esta masterclass, donde estos van a ser los temas que vamos a desarrollar. Es decir, lo llamamos a la clase, la llamamos 5 pilares que un analista de calidad debe conocer para una gestión efectiva. Cabe aclarar que son 5 pilares que nosotras consideramos que son fundamentales, que se deben conocer, que bueno, de alguna manera lo hemos recolectado justamente a partir de nuestra experiencia de auditorías que hemos realizado en distintos lugares, donde vemos que estos puntos son puntos, en algunas oportunidades, que están flojos o que falta fortalecerlos para mejorar el sistema, o en aquellos lugares en donde el sistema de gestión funciona es porque estos pilares están un poco más fortalecidos. Entonces, vamos a hablar un poco de estos 5 pilares. En alguno de ellos vamos a hacer un poco más de hincapié o un poco más de foco. Y bueno, comenzamos. Entonces, los nombro para ya tenerlos en mente. Es la parte de estructura documental que tiene que tener un sistema de gestión. Lo que tiene que ver con análisis de riesgos, la gestión de indicadores, auditorías y gestión de no conformidades. Bien, entonces, el primer pilar, la estructura documental. Acá, por lo que comentaron ustedes en el chat, muchos de ustedes ya están trabajando en algún sistema, o ya son algunos encargados de este puesto de analista de calidad, pero nosotros, si bien no vamos a hacer mucho detalle o mucho hincapié en esta parte, queremos dejar en claro qué es esto de la estructura documental y cuáles son los documentos que forman parte de un sistema de gestión. Entonces, lo que tenemos que tener en claro es que esta estructura documental en realidad son una serie de documentos que tienen jerarquías. Es decir, no todos tienen la misma importancia y el mismo peso. Los podemos ubicar en una pirámide en donde vamos a encontrar el manual de calidad en el vértice. Ahora vamos a decir un poquito de qué se trata. Por debajo de ese manual de calidad, que es quien engloba todo el sistema, encontramos procedimientos, otro tipo de manuales, normas, reglamentos. Por debajo, ya con un poco menos de jerarquía, están las instrucciones de trabajo, y en la base de esta pirámide encontramos formularios y registros.
Vamos a ver entonces, estos son los distintos niveles de documentos. Y entonces, ¿qué es esto del manual de calidad? Bueno, el manual de calidad es justamente un archivo, un texto. Los documentos, tengamos en cuenta que además del contenido también tiene que ver con el formato y el soporte en el cual están, ¿no? Pueden estar digitalizados, pueden estar en papel, no hay un formato definido que tenga que cumplir, pero sí el contenido tiene que estar. Entonces, ¿qué es lo que hace el manual de calidad? Va a describir el sistema de gestión, es decir, cuál es la política de la organización, cuáles son los objetivos de calidad que tiene la organización. También es importante aclarar que las normas de calidad que hay y que nos hablan de estos manuales, no hablan para un nivel y una organización determinada con cierto volumen o cierta cantidad de personas, sino que esto lo podemos adaptar, justamente debemos adaptarlo a la organización en la cual estamos. Estos manuales de calidad y el resto de documentos que están por debajo de él en esta pirámide deben ser redactados y diseñados para la organización en particular, justamente para que después el sistema de calidad funcione coherentemente y no nos encontremos con cosas que nos complican la vida más que justamente favorecer a la mejora continua. Y para lo cual surge este sistema de gestión de calidad. Acá vemos un push ahí amarillo que nos llama la atención porque en el último tiempo las normas de calidad lo que están pidiendo y han incorporado en las nuevas versiones es que dentro del manual de calidad, donde está la política de la organización, debe hacerse referencia a la cultura de la inocuidad. Es decir, todas aquellas herramientas y decisiones y objetivos y recursos que se disponen para mejorar la cultura de la organización enfocada en la inocuidad de los alimentos, que es diferente a lo que es sistema de gestión. Bien, entonces en este manual de calidad vamos a encontrar que se describen las actividades desarrolladas con recursos humanos, los procesos que se desarrollan en la organización, de qué manera se verifican, cómo va a ser el manejo de la información que está documentada, tiene que estar sistematizado esto de alguna manera, porque si no simplemente estamos llenos de papeles que después no sabemos cuál es la vigencia, cuál es el que está obsoleto. Tienen que definirse también cuáles son las revisiones que tiene el sistema, tiene que definirse cuál va a ser la relación con los proveedores, con los clientes, que son todos aspectos que de alguna manera impactan de forma directa en la calidad y en la inocuidad del producto final. Entonces, ese manual describe todo esto que estamos nombrando y de ahí se van a desprender el resto de los documentos. Procedimientos generales, procedimientos que van a ser específicos de la organización. Se va a hacer referencia también a otro tipo de documentos, como por ejemplo normas legales o normas que tenga el cliente al cual nosotros le ofrecemos nuestros productos, y también reglamentaciones. Entonces, dentro de los procedimientos, el procedimiento en realidad lo que va a hacer es explicarnos cómo hacer una actividad. Tenemos algunos que son generales, como cómo se elabora un documento y cómo se controlan esos documentos, qué nombre le vamos a poner, qué identificación, cuál va a ser la vigencia, cuál es el objetivo, cómo los diseñamos y cómo los pensamos, y cómo los controlamos y verificamos. Otro tipo de procedimientos pueden ser específicos, como por ejemplo un procedimiento de tratamiento de residuos,
Eso es específico de la organización. Yo no puedo copiar un procedimiento de otra empresa de cómo hacen ellos el manejo de los residuos. Lo tengo que diseñar yo. Y así con todas las actividades que hacemos en la organización. Luego tenemos especificaciones, que era lo que se me apareció recién, formularios y registros. ¿Qué son las especificaciones? Bueno, acá tenemos un ejemplo hipotético de la especificación, por ejemplo, de una materia prima. Supongamos que en nuestro establecimiento utilizamos harina de trigo y bueno, además de esa harina de trigo tener que cumplir con las características, en nuestro caso en Argentina, con el Código Alimentario, nosotros podemos pedir o especificar que la harina de trigo que vamos a utilizar para nuestro producto tenga ciertas características. Por ejemplo, cierto contenido de gluten, o cierta tenacidad, o cierta elasticidad, por poner un ejemplo. Vamos a especificar también el origen y la presentación. Cada uno de los insumos que nosotros utilicemos van a tener que tener su especificación y que después nos van a servir también para cuando hagamos, por ejemplo, la recepción de mercadería y hacerla en función y acorde a estas especificaciones que el sistema requiere. Porque ya sabrán ustedes que si partimos de materias primas que no cumplen con los requisitos esperados, es muy difícil que después el producto final pueda cumplir con las expectativas y la calidad pensada o esperada. Los instructivos, a diferencia de los procedimientos, es simplemente un documento en donde nos explica paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Acá ya no hay objetivo, alcance, vigencia, responsabilidades. Eso está en el procedimiento. Acá tenemos el instructivo con los pasos que tenemos que realizar. Acá pongo a modo de ejemplo un instructivo de lavado de manos. Esta imagen la hemos visto inmensidad de veces en estos últimos años. Entonces, podemos tener en nuestra organización un procedimiento de cómo lavar las manos, donde en el procedimiento explicamos el objetivo, explicamos quiénes son quienes tienen que cumplir este procedimiento, es decir, el alcance, indicamos, por ejemplo, responsables de verificar el procedimiento, todo lo que tenga que ver con esta actividad. Y después el instructivo en sí puede ser, por ejemplo, esta infografía, digamos, un cartel puesto en el baño, puesto en la zona de bachas, puesto en el comedor o en los lugares que uno crea que sean necesarios para recordar al personal que se tiene que lavar las manos. Y por último, en la última parte de esta pirámide teníamos los formularios y los registros. Acá podemos ver, a veces se confunden los términos y si los vemos, no sé si alcanzan a ver la diferencia, pero parecen muy similares. La diferencia está que los formularios están vacíos, o sea, tienen títulos y nombre de la información que necesitamos anotar. Y cuando en ese formulario nosotros ya ponemos un día, una cantidad, una temperatura, una firma, algo, se transforma el formulario en un registro. Este registro es lo que va a formar parte de las evidencias de la función o el funcionamiento del sistema de gestión en el cual estamos. Es decir, justamente frente, por ejemplo, a una auditoría, el registro puede darle evidencia al auditor de cómo se estuvo desarrollando una actividad. Bien. Ahora, un analista de calidad, por supuesto que tiene que conocer la función de cada uno de los documentos que forman parte del sistema sobre el cual está haciendo su actividad. Tiene que conocer cuáles son las jerarquías, qué relación existe y cómo se interrelacionan.
Pero la pregunta es, ¿alcanza con tener un sistema documentado para que la gestión de calidad funcione? ¿Me alcanza con tener en la oficina tener el manual, los formularios, los procedimientos y no llevarlo a la práctica? No, no alcanza. No alcanza. Bien. Entonces, acá es donde aparece un segundo pilar que nosotras consideramos que son importantes a la hora de manejar un sistema de gestión. Romina, yo estoy con mucha cosa presentada acá, no puedo revisar los... Noelia, te pido si podrías, Noelia Ahí, Salas, si podrías mutear. Ahí está. ahí la pude silenciar. Okay. Simplemente para no tener ruido de fondo es que les pedimos por favor que estén atentos con los micrófonos. No es por otro motivo. Bien, entonces, acá ya partimos o llegamos al segundo pilar que nosotros proponemos hoy para una gestión efectiva, ¿no? Entonces acá hablamos de análisis de riesgos. Y acá vamos a tener una serie de definiciones y términos que tenemos que tener en claro, porque muchas veces lo que notamos es que se utilizan a modo de sinónimos y significan cosas diferentes. Entonces, vamos a definir peligro como aquello que tiene la potencialidad o que tiene el potencial de causarnos un daño o de causar daño a alguien. Y el riesgo como la probabilidad de que el peligro cause un daño. A lo mejor acá en los asistentes esta diferencia la tienen clara y conocida, pero a lo mejor alguien todavía no lo tiene demasiado diferenciado porque el riesgo es un poco más difícil de incorporar. Entonces, tenemos una analogía con un tiburón. Es decir, si nosotros estamos, por ejemplo, en la costa y vemos tiburones mar adentro o a unos metros o kilómetros en el mar, ese tiburón es un peligro, ¿sí? Porque un tiburón es un animal salvaje que tiene la potencialidad de causarnos un daño, no sabemos cómo puede reaccionar. Pero si yo estoy en la costa mirándolo, el riesgo de salir herido es muy bajo, porque yo estoy fuera del agua y el tiburón está adentro. Ahora, si yo entro a nadar sin ningún tipo de protección al mar, el riesgo aumenta, ¿sí? La exposición hace que tenga una alta probabilidad de que el tiburón pueda verse a lo mejor atacado o invadido y me ataque y me lastime. Entonces acá vemos que el riesgo está asociado a una probabilidad de ocurrencia y de exposición. Ahora bien, cuando uno empieza a estudiar buenas prácticas de manufactura, manipulación de alimentos y demás, nombramos los peligros y los clasificamos a los peligros para poder definir las ETA, las enfermedades de transmisión alimentaria, como peligros biológicos, peligros físicos, peligros químicos. Ahora, cuando los definimos, todos esos agentes u objetos no entran todos dentro del mismo estudio o análisis de peligros, de un sistema HACCP, por ejemplo, de análisis de riesgos y puntos críticos de control. Tenemos que poder identificar de estos agentes, de estos objetos, aquellos que realmente son peligros de aquellos que en realidad son indicadores. Entonces, por ejemplo, si hablamos de peligros biológicos, donde acá, si ustedes recuerdan muy bien, hablamos de organismos vivos, bacterias, las más frecuentes. Podemos decir, por ejemplo, la Listeria monocitógenes, la Escherichia coli O157H7, la Salmonella sp, son bacterias patógenas. Es decir, la sola presencia de ellas en un alimento hacen que
el riesgo sea alto. De hecho, al menos en la legislación en Argentina, el Código Alimentario argentino, para estos microorganismos, el valor de referencia es ausencia, no pueden estar presentes. En cambio, por ejemplo, si nosotros hacemos una determinación ambiental y encontramos listeria ambiental, listeria SPP, no la monocitógenes, no, apellido y nombre, listeria monocitógenes, listeria en forma general. Eso no es un patógeno, porque la listeria ambiental normalmente está presente. Lo que ocurre es que su presencia a mí me indica que podría llegar a haber listeria monocitógenes. Es un indicador de una falta de higiene, un mal procedimiento de desinfección. Encontrar, por ejemplo, coliformes o enterobacterias es muy amplio. Es un grupo muy amplio de microorganismos dentro de los cuales sí hay patógenos, pero la presencia de ellos en un alimento o en un hisopado o en una placa de un control ambiental a nosotros nos están indicando que hay una falla en POEs, por ejemplo, en los procedimientos de sanitizado, o en la manipulación, o en el almacenamiento, según donde las encontremos. Entonces, distinguir de manera clara cuáles de estos peligros que llamábamos biológicos realmente son peligros y cuáles son indicadores. Si lo llevamos al caso de los peligros que llamábamos físicos, que es cuando encontramos un objeto, también podemos diferenciar aquellos que realmente son más serios o que traen un riesgo asociado importante, como por ejemplo una espina, una astilla de un hueso, o por ejemplo piedritas en vegetales mal lavados, que puedan provocar una herida al consumirlo o que puedan generar asfixia o una obstrucción. Pero, por ejemplo, si yo encuentro un pelo, el pelo no es un peligro, ¿sí? El pelo, a lo sumo, nos genera un impacto negativo de lo que estamos por comer o lo que estamos manipulando, pero en realidad no es un peligro en sí. No nos va a provocar un daño el pelo en un alimento. Pero sí nos va a servir como un indicador de falta de prácticas higiénicas en la manipulación. Y con respecto a los químicos, bueno, acá los químicos no encuentro, yo, por eso está el signo de pregunta, qué producto químico podría ser un indicador. En realidad, la presencia de sustancias químicas como venenos para plagas por mal uso en los programas de justamente de plagas, o por ejemplo desinfectantes por mal manejo de diluciones o productos que no tengan rótulo, que no tengan identificación. La presencia dentro de un alimento nos puede provocar una intoxicación. Y nombramos acá los alergenos, que si bien hay algunas sustancias que al grueso de la población su presencia no le provocan ningún daño, hay personas que son sensibles y cantidades ínfimas o trazas de alguno de ellos pueden provocar algún efecto adverso. Por lo tanto, quien es analista de calidad tiene que, en el proceso en el cual está trabajando, debe reconocer cuáles son los peligros y cuáles son indicadores. Siguiendo entonces con las definiciones, tenemos acá el concepto de riesgo. Si buscamos riesgo en el diccionario, la Real Academia Española nos dice que es una contingencia o proximidad de un daño, como una de las aseveraciones, digamos, de una de las acepciones del término riesgo, o cada una de las contingencias que pueda ser el objeto de un contrato seguro. En cambio, si nosotros miramos, por ejemplo, en la norma ISO 22000, que es
justamente la norma sobre servicios alimentarios, vemos que hace la referencia al riesgo como la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un daño y la severidad del daño. Acá ya son dos variables que tenemos que mirar en conjunto y mirarlas simultáneamente para evaluar el riesgo. Es decir, la probabilidad de ocurrencia, que ese peligro esté presente, y la severidad de ese peligro. Ahora lo vamos a ver un poco más claro. Entonces, cuando nosotros, como analistas de calidad, vamos a evaluar riesgos, esos riesgos no solo los vamos a tener en cuenta con respecto a la inocuidad, sino también riesgos que puedan ocurrir relacionados al fraude o a la defensa de los alimentos, o también riesgos de tipo ocupacional. Acá hoy en día se está hablando mucho y se está nombrando mucho este tema del fraude. Entonces, una manera, así como para dar un ejemplo, nosotros nos vamos a enfocar en la inocuidad en realidad, si pensamos en defensa, en que aparezca algún producto peligroso dentro del alimento, bueno, uno podría decir, pongo barreras, digo estos productos que son más de un tratamiento más cuidadoso o que puedan ser mal manejados en cuanto a la dosis, puedan traer algún inconveniente. Bueno, reservar acceso limitado a las personas, que no todos puedan llegar a todas partes dentro de la planta. Todo lo que va a tener que ver con analizar lo que ocurre en el servicio y en la empresa y que favorece la cultura de la prevención es lo que vamos a llamar análisis de riesgos. Entonces, ya sabemos qué significa peligro, sabemos distinguir esos peligros y los identificamos y los diferenciamos de los indicadores, entendemos qué significa riesgo y vamos a ver que para hacer justamente un análisis de riesgos tenemos estas tres instancias. Primero, la evaluación de los riesgos. Una vez que los evaluamos, hay que gestionarlos. Y después hay que comunicarlos. Entonces, ¿qué etapas tenemos en esta evaluación de riesgos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que identificar los peligros, como yo les comentaba hace un momento. Tengo que mirar, estudiar, analizar todo el proceso productivo y ver en cada uno de ellos qué peligros hay. Una vez que los tengo identificados, los tengo que caracterizar. Esto que decíamos hoy de la severidad. Hay algunos peligros que tienen una severidad mayor que otras. Después tengo que ver cuál es la exposición que ese peligro tiene en mi proceso o cuál es la exposición del producto final a ese peligro. Qué etapas y qué distintos momentos tengo en el proceso para mitigar un poco esa exposición o no. Y luego caracterizar el riesgo. Parece muy complejo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que este pilar es importantísimo y es una herramienta que debemos poder incorporar y poner en práctica y que nos tiene que servir para tomar decisiones. ¿Decisiones de qué tipo? De qué recursos voy a utilizar, cuántos recursos voy a disponer, ya sea de personas o de recursos económicos, dónde voy a tomar muestras, dónde voy a elegir los puntos de control y demás. O sea, parece algo muy complejo, de mucho análisis justamente, pero que nos permite tomar decisiones. ¿Cómo caracterizamos ese riesgo? Bueno, lo que se utiliza es una matriz, que se llama justamente matriz de riesgo.
La matriz es un cuadro de doble entrada, algo muy sencillo, en donde lo que vamos a evaluar justamente son esas dos variables que comentábamos recién. En una entrada vamos a poner la severidad del peligro y en la otra la probabilidad de ocurrencia. Entonces empezamos a tener combinaciones posibles. Tenemos que poder darle valor a la severidad y a la probabilidad. Esto así, como está planteado acá, que es cualitativo, me dice, tiene severidad baja, tiene una probabilidad media. No sirve demasiado tener esto porque tenemos que tener en cuenta que el analista de calidad va a tener que manejar números. O sea, todo lo que nosotros querramos hacer tiene que ser medible, cuantificable. Entonces, lo que nos conviene, para que sea útil, es darle un número, ¿sí? Darle un valor. Y relacionarlos con una operación matemática, que puede ser una suma o puede ser una multiplicación. En este caso están hechas con suma. Todo esto yo lo tengo que explicar, tengo que hacer un procedimiento y definir cómo lo voy a hacer. Entonces puedo decir, por ejemplo, severidad 1, severidad 3, severidad 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Bueno, yo llamo severidad baja 1 a esta situación. Por ejemplo, solamente provoca malestar estomacal. Ahora, si yo digo severidad 5, produce diarreas voluminosas, con pérdidas de líquido, deshidratación en las personas. Ya veo que ese peligro que estoy analizando es mucho más severo, más virulento. Y lo mismo con la probabilidad. No, este peligro en este proceso, en 5 años solamente lo detecté una vez. Pero este otro peligro en 5 años apareció 8 veces. Tiene una probabilidad mayor. Hay que definirlo. Cada empresa define para cada peligro esta matriz de riesgo. Entonces aparecen estos recuadros con combinaciones numéricas y, por lo tanto, si yo digo este es este peligro y esta probabilidad, si me da 2, bueno, los recursos destinados al tratamiento de este peligro serán determinados. Ahora, si me da 10 y estoy en el otro extremo porque tengo una alta probabilidad y una alta severidad, los recursos deberán ser otros. Entonces, la pregunta ahora es, ¿también me alcanza con solamente definir una matriz de riesgo? No, yo voy a tener que hacer algo más. Y entonces viene un tercer pilar. Bueno, espero que vengan más o menos, no sé, Romina, vos vas viendo el chat. Sí, solo nos preguntaban si el material iba a estar disponible, la clase va a estar grabada y la vamos a subir a las redes para que la tengan disponible. Sí, a las redes o también vamos a ver si se las podemos compartir a los correos que los han enviado. Bien, ahora viene Descansa lo un que poquito. llamamos el tercer pilar, que es la gestión de indicadores. Un indicador es una herramienta o un dato que nos va a servir para medir consecuencias sobre acciones tomadas. Nos va a servir para tomar decisiones. Nosotros a través de los indicadores vamos a poder medir todo lo que podemos medir, lo vamos a poder controlar. Todo lo que podamos controlar nos va a permitir mejorar. Vamos a encontrar distintos tipos de indicadores, o sea, los podemos clasificar por el tipo de resultado en cuantitativos o cualitativos. Los cuantitativos nos van a responder a preguntas de cuánto, cada cuánto, con qué frecuencia pasa un suceso, y los cualitativos nos van a demostrar o nos van a describir sucesos, generalmente están dadas esta información a través de encuestas. Y por el nivel de intervención también los podemos clasificar, donde vamos a tener los indicadores de impacto que miden el comportamiento frente a distintas circunstancias. Los indicadores de impacto generalmente son indicadores
a largo plazo. Después vamos a tener indicadores de resultados que miden la salida, el resultado final de un proceso. O sea, en un proceso determinado en nuestra organización, el resultado de ese proceso va a ser un indicador que mida ese resultado. Y si no, tenemos indicadores de insumos que nos miden los recursos disponibles que tenemos. Y después tenemos los indicadores de procesos, o los KPI o Key Performance Indicator, que son indicadores de rendimiento. Miden cómo se están realizando las actividades, de qué manera yo realizo las actividades y hacia dónde se mueven. Voy a ponerme no sé si se escucha mucho ruido de fondo. Un poco. Para que me pongo los auriculares, así minimizo el ruido de fondo. Porque es algo que no puedo evitar, los perros ladran. No hay problema. Lo que queremos decir acá, que los indicadores, cuando los utilizamos, tenemos que tener en claro qué es lo que queremos medir, justamente. El indicador nos va a permitir a nosotros poder hacer una mejora. Es como les decía yo hace un ratito, si nosotros no tenemos números, si no tenemos un sistema documentado, es imposible que podamos hacer, no tenemos referencias sobre qué cosa mejorar. Entonces, justamente, en todo el proceso que nosotros estemos estudiando y sobre el cual tengamos para analizar, vamos en algunos sectores tener que definir indicadores para justamente poder lograr la mejora continua. Y para poder hacer un buen análisis de esos indicadores, tenemos que entender qué es lo que estamos queriendo justamente medir. Y en estos indicadores de proceso, ¿se me escucha ahí, Lau? Sí, igual. Bien, en estos indicadores de proceso, ¿de qué manera podemos controlar cómo se están realizando estas actividades y hacia dónde se mueve? Lo vamos a realizar a través de auditorías. Para controlar, o sea, ¿cómo controlamos ese proceso? A través de auditorías. Siempre tenemos que tener en cuenta que, bueno, las auditorías son un examen sistemático con el objetivo de verificar que el sistema de calidad implementado por una organización ha alcanzado los objetivos establecidos y que su mantenimiento es correcto. Siempre tenemos que tener en claro que las auditorías auditan procesos, no personas. Y tenemos que en esto saber diferenciar bien cuál es la diferencia entre una auditoría y una inspección. Una auditoría va a ser con comunicación previa, va a estar planeada, va a estar documentada, va a verificar hechos positivos y negativos y supervisa acciones. Siempre tenemos que tener en cuenta esto más allá de que estemos trabajando como auditor de calidad o seamos el auditado, porque si vamos a ser auditados, nosotros también tenemos que tener en claro, porque no es que puede venir el auditor y pedirnos cualquier documentación. El auditor, antes de venirnos a auditar, nos tiene que mandar un plan de auditoría. Nos tiene que decir qué viene a ver, qué criterio va a seguir, qué documentación nos va a pedir. No es que pueden venir. A diferencia de una inspección. Una inspección sí es sin comunicación previa, no siempre es planeada o documentada. Va a sacar una foto del momento en la inspección. La inspección busca fallas en el sistema. Y sí por ahí hace más foco en las acciones que en los procesos. Los distintos tipos de auditoría que podemos tener son auditorías internas o externas. Dentro de las auditorías internas vamos a tener las de primera parte, que son las que se hacen dentro de la organización por personas de la propia organización o en nombre de estas. Y dentro de las externas vamos a tener las de segunda parte o las de tercera parte. Las de segunda parte son generalmente auditorías hechas por el cliente, que viene a auditar nuestros procesos o a ver cómo trabajamos, y las de tercera parte son auditorías realizadas por organismos de certificación con el fin de otorgarnos un certificado. O sea, puede ser por una certificadora, por algún tipo de norma. Sí. Dentro de esto tenemos que tener muy en claro, de nuevo,
estas partes, esta estructura de la auditoría la tenemos que tener en claro tanto si somos auditores de calidad como si somos auditados. Porque es importante saber cuál va a ser el objetivo de la auditoría. El objetivo de la auditoría va a evaluar, va a valorar, va a monitorear, va a identificar, pero ¿qué parte? Tenemos que saber qué criterio va a seguir. Dentro del criterio tenemos las políticas, los procedimientos, las normas, las leyes vigentes, los requisitos del sistema de gestión, los requisitos contractuales, o sea, qué criterio va a tener esa auditoría. Si viene con el criterio de si se están cumpliendo los requisitos del pliego, viene a ser una auditoría un cliente y a ver si estamos cumpliendo con los requisitos del pliego o si estamos cumpliendo con los requisitos normativos. ¿Qué criterio va a seguir esa auditoría? Después tenemos que tener en cuenta el alcance. ¿Qué alcance va a tener la auditoría? A todo el sistema de gestión, al área de producción, al área de planificación, al área de compras. ¿Qué parte, hasta qué límite va a llegar el ámbito de esa auditoría? Si nosotros nos están haciendo una auditoría, nosotros se nos ocurre certificar y le damos un alcance a nuestra auditoría, a nuestra certificación le damos un alcance a las oficinas. No me pueden pedir auditarme un depósito que no está alcanzado en el alcance. Si me lo aceptaron en el alcance de la certificación, que solo sea las oficinas, no me pueden pedir algo fuera del alcance. ¿Se entiende? Y después tenemos que tener en cuenta el informe de la auditoría. El informe tiene que ser preciso, conciso, claro y sobre todo sin opiniones personales. El auditor no puede asesorar. El auditor va a verificar procesos, a encontrar hallazgos positivos, hallazgos negativos, pero el auditor no puede asesorar, no puede decir, yo acá haría esto, me parece que este procedimiento está mal porque yo lo haría de esta manera. El auditor no da sugerencias, no da opiniones personales. Entonces acá tenemos que tener en cuenta bien los distintos autores de la auditoría, donde vamos a tener al cliente, que es la persona que solicita la auditoría o que recibe la auditoría, el auditor, que es la persona idónea y con conocimientos comprobados para realizar la auditoría. O sea, una persona para realizar una auditoría tiene que tener un conocimiento, quizás no de la industria o del lugar donde va a auditar, pero sí de los procesos o de la forma, del formato del proceso que va a auditar. El auditor sí tiene que tener ese conocimiento. Y acá hicimos este juego de muñequitos con la obra del auditado, porque muchas veces se cree que la auditoría es algo malo, y en realidad cuando uno tiene muy en claro que el auditor viene a auditar procesos, y cuando el auditor es una persona profesional y formada que va a auditar procesos, la auditoría es una oportunidad de mejora siempre, donde vamos a encontrar hallazgos o desvíos que nos van a servir a mejorar nuestro sistema de calidad. Entonces nunca lo tenemos que ver como algo malo, sino como una oportunidad de ver cómo mejorar nuestro servicio. Y después vamos a tener al experto técnico, que esta era lo que yo les decía. Puede ser que el auditor esté formado, si es una auditoría de normas de calidad, por ejemplo, que esté auditado en todo lo que esté formado en todo lo que es el sistema documental y los puntos de la norma, pero que no sea el ámbito de la empresa que va a auditar. Puede ser que sea un ingeniero mecánico que está totalmente formado en sistemas de gestión y en los procedimientos, pero va a auditar una planta de alimentos. Entonces, como no sabe esas características de esa industria, se suelen contratar a un experto técnico. Entonces, ahí el experto técnico hace su aporte desde su conocimiento para ayudar en la auditoría. Bien, perdón que interrumpa. Lourdes, vemos tu mano levantada, te pedimos que te acuerdes de la pregunta y la respondemos al final. Anotala por ahí. Si querés dejarla en el chat, la podemos contestar, si no, enseguida abrimos micrófonos y terminamos. Te falta poquito. Dentro de en la auditoría vamos a tener, como dijimos, hallazgos. Los hallazgos en el resultado de la auditoría pueden ser positivos, que se ven como fortalezas de la organización, o hallazgos negativos, que las vamos a llamar no conformidades.
Las no conformidades pueden ser no conformidades menores o no conformidades mayores. Lo importante es saber tanto si yo soy un auditor que redacta una no conformidad o soy un auditado que recibe un reclamo, una no conformidad, es cómo las manejo, qué hago con las no conformidades. Y ahora seguimos con el quinto pilar. Entonces llegamos ya a la última parte de la clase de hoy, que es ¿qué hago con esas no conformidades? Como decía Romina recién, en realidad una auditoría la deberíamos poder tomar de manera positiva, porque justamente van a salir no conformidades y esas no conformidades justamente nos van a permitir poder mejorar el sistema. Si nos auditan y el sistema sale todo bien y no hay no conformidades, es algo que puede ser raro. Esas no conformidades que llamamos menores van a ser aquellas que nos van a justamente permitir mejorar, y las que son justamente no conformidades mayores es bueno de alguna manera que aparezcan, porque vamos a tener que hacer un tratamiento de las mismas para poder eliminar ese desvío y de esa manera asegurar la calidad del producto. Entonces, ¿qué entendemos como no conformidad? La norma ISO 9000 en su versión 2015, que es justamente la que estipula todas las definiciones y todo el vocabulario que se utilizan en estas normas, dice que la no conformidad es un incumplimiento de un requisito. O sea, hay algo que no se está cumpliendo. ¿Y qué significa requisito? También lo define como una necesidad o una expectativa establecida. Generalmente puede ser implícita o a veces es un requisito obligatorio. Por ejemplo, si yo no cumplo con las condiciones de higiene, ya no estoy cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura, eso va a ser una no conformidad mayor, un incumplimiento de un requisito obligatorio que es la aplicación de las buenas prácticas de manufactura. Entonces, una no conformidad es eso, es un incumplimiento de un requisito. El requisito es una necesidad o algo que yo espero que ocurra, si lo pensamos desde la inocuidad, para asegurar la inocuidad alimentaria. Cuando eso no se cumple, lo llamo no conformidad. ¿Qué es lo que yo hago entonces con esa no conformidad? No digo, uy, saco esto del sistema, no funciona, lo saco. No. Lo que tenemos que hacer con las no conformidades es justamente estudiarlas y hacer una evaluación de causa raíz. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos el problema o sacamos ese desvío del sistema y no atacamos a donde, digamos, el origen o el motivo por el cual surgió esa no conformidad, es muy probable que aparezca en otro proceso o en otro lugar dentro del mismo sistema. Entonces debemos siempre las no conformidades estudiarlas y hacer un análisis de la causa raíz, es decir, de cuál fue la causa que provocó ese desvío. Por supuesto que cuando hablamos de esas no conformidades y tenemos no conformidades en menores y mayores, bueno, hay algunas que tienen plazos más inmediatos porque la inocuidad alimentaria está puesta en juego, y algunas otras tienen un plazo un poco más estirado en el tiempo, que nos permiten de alguna manera hacer este estudio. ¿De qué manera podemos hacer este estudio de causa raíz? Bueno, hay una herramienta que es este diagrama de Ishikawa, que también se conoce como espina de pescado, en donde van a ver, como se puede observar en la imagen, que en la punta de la cabeza del pescado está el problema, esa famosa no conformidad, y nosotros debemos ir para atrás, ir viendo cada una de esas espinas que forman parte del pescado, para encontrar hacia atrás, antes de la ocurrencia, qué pudo haber fallado. Acá tenemos 6 recuadros donde hablamos de equipamientos, los procesos, las personas, la administración, el medio ambiente, los materiales, todo lo que está vinculado con ese producto
o ese procedimiento no conforme. Otra cosa que se puede aplicar acá son las famosas 5M o 6M, que eso justamente la letra nos permite acordarnos, y tenemos por un lado la M de máquinas, que acá está explicado como equipamientos, es decir, debemos ver si el material, los instrumentos, los equipos están en condiciones, si hubo una falla ahí, fallaron la calibración de los termómetros, entonces no sé, las temperaturas registradas no fueron las correctas. Tenemos la M de método, que tiene que ver con los procesos. Bueno, hay que ver si el proceso está bien definido, si está bien diseñado, si está claro en la comunicación, si estaba el proceso vigente en acción o hubo modificaciones que no se comunicaron. Bueno, puede haber fallado ahí. Tenemos la M de mano de obra, el manipulador, la persona, puede haber fallado ahí por falta de capacitación, por negligencia, por X motivo, que es lo que tenemos que estudiar. La M de medio ambiente, a ver si el entorno, si hay contaminación externa, el medio ambiente o el espacio en donde se está trabajando no es acorde. La M de materiales, mercadería, estuvo bien recepcionada, estuvo bien almacenada, era la correcta, cumplía las especificaciones, todo lo que podamos hablar de las materias primas. Y la última M, que es la de medidas, y acá está la parte de las métricas, todo lo que tenga que ver con con estos indicadores, con la identificación de registros, con los registros del proceso y la verificación del mismo sistema. Todo eso, por supuesto, que nos va a llevar tiempo, no es algo rápido y como podrán ver, también es algo multidisciplinario, porque necesitamos personas de distintos departamentos que nos ayuden a entender qué pasó y por qué ocurrió esa no conformidad. Ahora, si nosotros en el sistema en nuestro proceso, no tenemos nada registrado o nada documentado, esto va a ser muy difícil de poder analizar. Entonces, las no conformidades tienen una estructura, una forma de redacción, por decirlo de alguna manera, de manifestarlas en el informe de la auditoría. Y esto, volvemos a hacer hincapié, lo debe conocer el auditor, ¿sí? Por supuesto, porque se forma para eso, pero también como analistas, nosotros como receptores, como auditados y receptores de un informe, tenemos que poder entender y poder saber leer un informe de auditoría. Entonces, ¿de qué se conforma o cómo está armada esa no conformidad? Bueno, de los hechos, de la evidencia encontrada y del criterio de la auditoría. Estas tres patas van a lograr la redacción, por decir de alguna manera, de la no conformidad hallada. Vamos a ver un ejemplo. Suponemos que el hallazgo o la evidencia en una auditoría es que no hay informes de laboratorio del agua usada en la preparación de alimentos. El auditor llega, pide los informes, no hay informes, no hay análisis de agua. Si la auditoría estaba utilizando el criterio de la norma IRAM 14201, en el punto 451 dice esta norma que se debe utilizar agua potable a la que se le deben efectuar los controles estipulados por la legislación vigente y todos aquellos controles propios del establecimiento que aseguren la calidad del agua manteniendo los registros de dichos controles. Lo dice la norma y es el criterio que se está usando para la auditoría. Entonces, ¿cómo se redacta o cómo se plasma en el informe esa no conformidad? Escribiéndola de esta manera. No hay informes de laboratorio del agua utilizada en las preparaciones de alimentos, tal como exige la norma IRAM 14201 en el punto 451, y se escribe lo que pide la norma. Otro ejemplo, para
visualizarlo. Faltan registros de temperatura en el sector de recepción de materias primas. Llega el auditor, va al sector de recepción de materia prima y dice, a ver, ¿cuáles son los registros? ¿Recibís carne? Había gente acá en el frigorífico, por ejemplo, o bueno, cualquier analista que reciba carne, por ejemplo, donde deberíamos controlar la temperatura, ¿no? Entonces, piden los registros y no hay, ¿sí? O faltan los registros o podría ser que están incompletos. Pero acá pusimos, faltan registros de temperatura en el sector de recepción de materia prima. El criterio de esta auditoría era la norma, también 14.201, que en el punto 7 habla de los requisitos aplicables a la recepción y el almacenamiento de las materias primas y los ingredientes. Y en el apartado 7.1 dice, se deben controlar las características sensoriales, el rotulado, el envase, la temperatura durante la recepción y toda la otra característica que permita evitar el ingreso de materia prima con alteraciones. ¿Cómo estaría plasmada esa no conformidad? Escribiendo o redactada de esta forma. Faltan registros de temperatura en el sector de recepción de materia prima según la norma 14.201 que indica en el punto 7.1 que se deben controlar las temperaturas durante la recepción. A modo de ejemplo. Entonces, ¿qué haremos con esas no conformidades? Bueno, a partir de ahí tendremos algo que ya escapa a la charla de hoy, toda una serie de actividades como encontrar las acciones correctivas y posteriores acciones preventivas para evitar que esa no conformidad detectada vuelva a aparecer en el futuro. Yo agregaría un poquito así tipo plus. Como les decía, nosotros tenemos mayor experiencia en servicios de alimentación. Los servicios de alimentación son bastante críticos porque son lugares donde se reciben reclamos constantes. Entonces es muy importante tener aceptado el manejo de estos reclamos o no conformidades para poder dar una respuesta, porque no siempre son responsabilidades del servicio. Un ejemplo, cuando uno vende viandas, he recibido a veces reclamos de decir, la milanesa está durísima. Entonces, cuando vos empezás a ver con qué corte se hizo, vas a la trazabilidad, a la elaboración, a todo, encontrás como que se hizo con todas las características que estaban planificadas y se siguieron todos los procesos. Entonces, cuando llegás a la última parte, haciendo una cadena de seguimientos de ver la trazabilidad de ese producto, llegás a que la persona cuando lo calentaba utilizaba mal el microondas. Utilizaban potencia del 100%, que es para calentar infusiones, y calcinaba la carne. Entonces, bueno, ahí es que nosotros haciendo un seguimiento de la causa raíz y viendo cómo contestar esa no conformidad, terminábamos haciendo un procedimiento para el cliente para que supiera cómo reconstituir ese alimento. Pero no, cuando uno está seguro de sus procesos y los tiene controlados con las auditorías y con indicadores, uno tiene que saber, eso le da la confianza para saber si realmente esa no conformidad es propiedad del servicio, es algo que está funcionando mal, o seguir buscando más la causa raíz y ver dónde está el problema. Y bueno, ahora sí les abrimos el espacio a cualquier duda, los invitamos a que prendan las cámaras, abran los micrófonos o vayan levantando y vamos abriendo micrófonos según cómo levantan las manos para que nos hagan las consultas. Yo ahora voy a ver el chat para ir respondiendo cualquier pregunta que hubiera. Lourdes hoy había preguntado, quería preguntar algo, no sé si lo resolvimos. Bien, bueno, lo del material expuesto, sí, ya se los habíamos contestado. Después nos preguntaron si vamos a dar certificado. Sí, damos un certificado de participación en la charla, nos los solicitan vía mail. En el asunto pongan certificado masterclass y después lo vemos. Se lo podemos, sí, todos aquellos que quieran tener, es un certificado de asistencia, digamos. Nos lo pueden pedir por correo y se los mandamos. Lourdes, no sé si sigue. No, Me olvidó la pregunta.
No, capaz que quizás, bueno, se tenía que retirar y por ahí No hay quería saber problema. esto de O por ahí la pudimos certificado. resolver. De todas maneras, a veces pasa que cuando uno está en una charla de este estilo, uno no puede preguntar porque por ahí son muchas preguntas bueno, que aparecen Ujú. juntas, y uno necesita como esperar un tiempo para que decante un poco la información. A lo mejor si alguien está en un servicio en algún momento, tiene dudas, a lo mejor igualmente las podemos compartir. Acá nos preguntan, Lau, si nosotras, como agentes de control de calidad, también son evaluados por otros agentes de control de calidad. Ay, perdón, Eh, perdón, discúlpame la pregunta de nuevo. que dice, si nosotros como agentes de control de calidad somos evaluados por otros agentes de control de calidad. Eh, sí, No a sé. mí me ha pasado Mm. de recibir auditorías. Bueno, antes de crear esta consultora, Laura me auditaba a mí en muchos servicios, que eran auditorías que incluso la empresa en la que yo trabajaba pagábamos para que ella trajera su visión desde afuera, su experiencia desde afuera, a uno que a veces está metido en los procesos y es muy difícil ver. Por eso yo digo que son tan positivas las auditorías, porque para mí su opinión era súper positiva, sus hallazgos, y me hacían las auditorías, me servían para mejorar mis procesos que yo, al estar en la parte operativa en ese momento, no podía verlos. Y, digamos, por ahí completando un poco con a esta pregunta, lo que hay que tener en claro, primeramente, es qué tipo de auditoría es. Es decir, nosotros las que estamos conversando, o las que estamos describiendo ahora, eran auditorías de tipo interna, que es importante poder diferenciarlas. La auditoría interna es justamente la que se hace dentro del servicio, pero la puede hacer misma personal del servicio o un externo, que no es una auditoría externa, es decir, un tercero, un contratado, que hace esa auditoría interna en nombre de la propia empresa. ¿Sí? Y si no, puede ser personal de la misma empresa. Hay empresas que son grandes, que tienen distintos departamentos, tiene gente en recursos humanos, hay gente en compras, hay gente en depósito, hay gente en producción. Bueno, a veces tienen personal capacitado en las distintas áreas en esto, en cómo realizar una auditoría. Entonces, anualmente lo ideal es que las auditorías se hagan mínimamente por una vez al año, y si no, pueden hacerse un poco más frecuentemente. Se hacen estas auditorías internas donde el que audita es de otro sector, es decir, a lo mejor recursos humanos audita producción, ¿sí? O el de producción audita lo que ocurre en compras, ¿sí? Porque no nos podemos auditar nosotros mismos. Es como hacer un examen sabiendo qué nos van a preguntar y sabiendo las respuestas que tenemos que dar, ¿sí? Y si no, se llama a una persona externa, se contrata como un servicio, un proveedor externo que venga a auditar el servicio. Yo por ahí pensando en la pregunta esta de si nos controlan. Cuando uno quiere, por ejemplo, certificar un establecimiento, una empresa, ahí sí es necesario que venga un auditor de una organización que tenga el poder de certificación. ¿Sí? Ahí tiene que venir, si se paga y se llama a alguien externamente de una empresa certificadora que tenga todos los avales para venir a auditar, y entonces cuando no surgen no conformidades, o las no conformidades que surgen se resuelven, se otorga un certificado de cumplimiento de tal norma, con tal alcance en particular. ¿Sí? Sí, o incluso en las certificaciones, o sea, para lograr el Registro Nacional del Establecimiento, el RNE, se reciben en los establecimientos auditorías por parte de la Dirección de Industrias y Productos Alimentarios, de DIPA, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires. Después tengo entendido, obviamente, que para cada provincia tiene su jurisdicción el Departamento de Control del lugar. Bien, Lau, acá Vanessa nos pregunta para consultar por otros temas, en particular cómo debe hacer
Bueno, nos puedes escribir a nuestro correo, así nos ponemos en contacto, dependiendo de cuál es el tema que necesitas. Siempre están sí, abiertas nuestras canales. sí, de hecho, muy probablemente también les pedimos que estén atentos a las redes. Ahora yo les voy a volver a compartir, a ver, el contacto. Eh, Porque, bueno, en esto que yo les decía recién de ahí están ay, perdón. El mail, el teléfono, para los que son de afuera, 54 y 9 va antes, Instagram y LinkedIn. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Yo sí. quería hacer una consulta. ¿Cuál es la frecuencia de las inspecciones durante el año en un servicio? Eso depende. Depende, o sea, de las auditorías, depende de qué tipo de auditorías vas a hacer. Por ejemplo, si vos haces auditorías internas, podés decidir también de qué las vas a hacer. Generalmente, si estás certificado con un sistema de gestión de calidad, vas a tener una auditoría anual, entonces siempre se te pide una auditoría interna previa del sistema de gestión de calidad, pero vos dentro del departamento de calidad podés hacer auditorías de proceso, entonces ir a auditar determinados, depende, no sé en qué industria trabajás o si estás relacionado con alguna industria, pero si es un servicio de alimentación, podés ir un día a auditar procesos de compras, otro día podés ir a auditar la planta elaboradora, los procesos de elaboración, podés ir simplemente a auditar el proceso de recepción, o dependiendo si has estado haciendo verificaciones de proceso y has notado desvíos, podés ir a hacer auditorías en base a capacitaciones que has dado para ver qué resultados han tenido. La verdad es que dentro del departamento de calidad no es que hay una frecuencia, podés estipular una frecuencia fija, cuatrimestral, semestral, dentro de la organización si son auditorías internas. Y de Sí. ahí vos les vas dando el alcance que considerás. Yo lo que quiero aclarar acá es que cuando nosotros hablamos de sistemas de gestión y de normas, las normas son, normas de calidad me refiero, son optativas, ¿sí? Y las normas, independientemente, son es lo que son las leyes, ¿no? Y la legislación y las cosas obligatorias, como por ejemplo, Código Alimentario Argentino en Argentina, hay que cumplirlo. Pero después, ISO 9000, 22000, u otra norma que uno, ITAES en los servicios de alimentación, de sanatorios, son optativas. Y las normas nunca dicen qué es lo que hay que hacer, son sugerencias, son recomendaciones. Y todas estas normas son genéricas, desde una empresa muy chiquitita hasta una empresa de muchos empleados. Entonces, nunca nadie te va a decir una auditoría se hace cada 3 meses o cada un año o lo que sea, ¿no? De hecho, lo que normalmente se hace es un programa anual en donde ahí uno dice, bueno, en tal mes, o sea, no, por decir, digamos, no se audita todo junto, puedo fraccionar todo el servicio y todo, o todos los procesos de la empresa en distintos momentos y hacer auditorías sectorizadas. Y como te decía Romina, si vos ya estás dentro de un sistema donde en una empresa que tiene una certificación, normalmente las certificaciones, si no me equivoco, son trianuales, ¿no, Romina? Creo que La la recertificación es trianual, recertificación. el mantenimiento es Cada anual. 3 años te hacen una nueva auditoría que es para recertificar, para validar de nuevo el certificado, pero hacen anualmente una de mantenimiento. Entonces, siempre es interesante antes de esa auditoría, que va a ser esa auditoría de tercera parte, que me van a venir a realizar de mantenimiento, pautar yo una auditoría interna previa para encontrar antes las no conformidades y tener tiempo de resolverlas. Pero eso se diseña y es parte del procedimiento de auditoría del servicio. Bien, acá Natalia nos pregunta si este tipo de gestión se puede aplicar a una empresa de marca propia, como por ejemplo Día o Coto. En estos casos entiendo que los productos los hacen distintos elaboradores. Sí, si bien muchos supermercados, muchas cadenas de supermercados tienen productos que los elaboran otros elaboradores y los empaquetan con marcas propias,
son empresas que suelen estar certificados con sistemas de gestión de calidad y lo que generalmente se les exigen a sus proveedores es que también estén certificados. Si no están certificados, los proveedores tienen que cumplir con la normativa legal vigente, que la normativa legal vigente es la implementación de las buenas prácticas de manufactura y los procedimientos operativos y estandarizados del CRM. Entonces, esta estructura documental que mencionó Laura al principio, si bien una empresa no puede no estar certificada porque no es obligatorio, sí tiene que tener esta estructura de, documentada y controlado los procesos. No sé si Sí, eso responde por ahí. sí, no, y de hecho, o también pensándolo, digamos, uno puede trabajar bajo un sistema de gestión sin necesidad de estar certificado. Uno puede decir trabajo bajo la norma 22.000 o BCRG o la 9.000 sin necesidad de tener una certificación, sino Lo implemento. implementarla. Porque justamente no lo nombramos porque todos estos pilares siempre son un portal para hablar una clase para cada uno, ¿no? Pero, digamos, el hecho de tener implementado un sistema de gestión trae muchísimos beneficios. Desde el momento en que uno lo tiene certificado, bueno, beneficios para los clientes, de seguridad, digamos, como una imagen a nivel internacional o para los propios clientes, pero sin pensarlo como una cuestión de marketing o de visualización de puertas hacia adentro, tener un sistema ordenado, documentado y de control, trae muchísimos beneficios, bajan los costos de no calidad, los costos que están ocultos, la gente trabaja más ordenada, uno puede prever y prevenir, entonces no está todo el tiempo resolviendo incendios porque salieron cosas mal que se podrían haber previsto, como por ejemplo hacer procedimientos de mantenimientos preventivos y no esperar a que un equipo de frío se rompa y no saber qué hacer o tener que esperar a que el mantenimiento venga y demás. Entonces, todo un sistema, estos sistemas de gestión o toda esta forma de trabajo, en realidad, como les decía recién, es preventivo. Son sistemas preventivos y no reactivos, que es lo que normalmente o en la mayoría de los lugares que no tienen esto ocurre. Reacción frente al problema. Y eso genera todo un desorden y un caos interno, malestar entre las personas, bueno, incomodidad, no estar bien laboralmente, un montón de cuestiones. Sin la necesidad de estar certificado, digamos, uno puede acercarse a trabajar bajo una norma. Y también lo que es importante, y con esto yo terminaría, para así no se nos hace tan largo, es esto. Los manuales y los sistemas de gestión son propios de cada lugar. ¿Sí? No se copian, no bajo de internet un manual, ni bajo los procedimientos y los empiezo a implementar. ¿Por qué? Porque justamente si no están diseñados y pensados para el proceso, para el sistema en particular, me van a traer más dolores de cabeza que la prevención que estoy queriendo buscar. ¿Sí? Tengo que poder analizarlo bien y diseñarlos en función del servicio en el cual estoy. Yo quiero hacer una pregunta. Uh-huh. ¿Hacen cursos para servicio de alimentación? O sea, porque la otra chica es directora técnica del servicio de alimentación. Entonces, yo estuve a cargo de la dirección técnica de locales del rubro alimenticio, pero pequeños. O sea, me gustaría estar en una empresa de servicio de alimentación, pero es como que me falta la base. O sea, me falta más información. Entonces quería saber si hay algún curso que ustedes brinden. Mira, relacionado. nosotros justamente con esta masterclass estamos dando inicio a toda una serie de cursos que estamos terminando de cerrar y para lanzar Sí, durante este año. bien. Seguramente para finales de marzo es probable que hagamos un workshop con algunas, son 3 días
si no es en marzo, los últimos días de marzo estamos ahí ajustando fechas, por eso no te lo puedo decir, que va a ser específicamente de cómo, de herramientas para resolver en el Bien. sistema de gestión, que va a ser bien práctico. Y probablemente antes de las vacaciones de invierno pueda haber algún otro, pero hacia finales de, pasado las vacaciones de invierno, digamos en el segundo semestre, sí vamos a abrir un curso, un programa que es de duración de 3 meses, Sí. postulación, porque es para personas que están trabajando y que tienen lo cotidiano y ya tienen algunos conocimientos previos. Entonces, bueno, se va a hacer por postulación y es justamente para formación de auditores internos o de analistas en servicio. De calidad. Exactamente, Genial. esto que estamos diciendo. Entonces ahí se ve todo, desde todo lo que tiene que ver, reforzamos un poco de la estructura documental, pero también hablamos de cómo hacer un buen diseño, diagramas de flujo, layout, determinación de puntos críticos de control, cómo definirlos y cómo identificarlos, un poco de... ¿Y eso lo van a publicar en Sí, sí. Instagram? Ah, Sí, listo, sí, genial. seguramente, y vamos a ir haciendo algunas publicaciones que tengan que ver con esto, y ya te digo, si te interesa, estate atenta Sí, a veces no es una cuenta demasiado activa en cuanto no lo sobrecargamos, digamos, mucha información, y por eso tienen los datos y necesitan pero, o consultar sea, con algo. que esté la información importante Ujú. del alimento hasta que llegue al producto final, todos los procesos habidos por haber, eso es como me interesaría. Sí, Sí, eso seguramente. está, y bueno, el aporte que nosotros damos en estos cursos son nuestra experiencia. Yo hace 17 años que Claro, trabajo en servicio de alimentación, Laura más de 20, entonces es la idea que hacemos. Yo como nutricionista, no sé qué formación sí. tenés vos, Janet, pero Nutrición también, yo como nutricionista nunca toqué un consultorio, yo me dediqué siempre al servicio de... y soy hay varias alumnas mías conectadas acá que las veo, ellas sabrán opinar que yo soy una gran pionera de llevar a las nutricionistas a esta área de control de calidad y de acercarnos a los servicios de alimentación y de la administración de servicios de alimentación. No, sí, Actualmente a mí me tenemos han... un curso activo, Ah, Janet, de toma Sí. de muestra, que es que pueden acceder, que es para saber cómo hacer una toma de muestra de alimentos o hisopados de superficies o toma de bien, muestra de aguas, así que están invitados perfecto, a visitar la página. listo. No sé si querías preguntarme algo más, perdón. No, no, era eso. Bien. Bueno, yo personalmente... Quedaron algunas preguntas, Lau, pero ¿quedaron? bueno, sí, Las pero podemos ir vemos, porque se nos va contestando. a hacer muy, muy largas, si no se las contestamos la próxima. Ujú. Ay, se me fue una última pregunta. Bueno, nos preguntan si el curso va a tener un costo accesible. La idea nuestra es que sea de alcance para todos, así que eso siempre lo tenemos en cuenta. Y después nos preguntan si se puede intervenir una empresa por denuncias por productos contaminados o con objetos extraños. ¿Hay algún límite o número de hallazgos o despidos? Y en ese caso, ¿qué se hace? Si se hace una auditoría o qué medidas toman. Mira, como consumidor, si tenés que hacer una denuncia, la tenés que hacer ante el organismo pertinente. En el caso de que estuvieras acá en la provincia de Buenos Aires, la tendrías que hacer con DIPA, y ellos son el organismo encargado de ir a hacer la auditoría o de ir a hacer la inspección. No es que uno como responsable de calidad. Ahora, si sos consumidor a nivel cliente, en el sentido de que estás en una industria, yo trabajo, por ejemplo, si trabajas en un servicio de alimentación y te llegó panificados, en mal estado o de alguna manera, vos sí podés auditar a tu cliente, pero siempre con estos principios que hablamos, que bueno, en esta masterclass los nombramos, pero no muy detalladamente, pero vos tenés que presentarle un plan de auditoría El proveedor. al proveedor e informarle lo que vas a ir a ver, cuál es el objetivo de tu auditoría, qué alcance va a tener y qué criterio vas a seguir para hacer esa auditoría.
Y ahora, bueno, hay otro mensaje más. Bueno, nos están agradeciendo. Sí, probablemente en estos días vamos a estar en las redes sociales, quizás abrir alguna caja de preguntas en Instagram por si quedó alguna otra duda y podamos responder por ahí, o nos pueden escribir sin ningún problema para Sin ningún cualquier problema. consulta Exactamente. que tengan. Desde ya agradecemos el interés que tuvieron por la masterclass, esperamos que les haya brindado información de interés, que les haya sumado para su trabajo profesional, y también esperamos, bueno, poder encontrarlos en próximos cursos. Bueno, les dejo igual un ratito más la placa con los datos por si quieren. Yo estoy viendo muchos Contacto. ex compañeros de trabajo, acabo de ver, alumnas mías, ex alumnas mías, ya deben ser profesionales. Bueno, entonces vamos dejando la reunión. Muchísimas gracias. Bueno, y recuerden enviarnos el mail con el asunto del certificado de participación y nosotros se los hacemos llegar. Muchas gracias.